cuando el doctor dijo señor, lo felicito, es un varón, como poder explicarte. Bueno, acá está, volvimos. Este es el tercer bloque, ¿verdad? Del programa número de 165. Ahí está, 165. Acá está, les habla Rosario Esperuello, que a veces vengo y a veces no, pero acá estoy con Sofía, que está comiendo unas galletitas. Y bueno, estamos y además está con los auriculares. Y ¿Vos con vas a los ser periodista, auriculares. Sofía? Como tu madre, ¿no? No, qué bueno, que haga su propio camino. Está muy bien. Bueno, Está seguimos muy bien. entonces con Sole Gili, acá Lorena, mi compañera y mi socia, y se ha sumado al estudio nuestra invitada del día de hoy, la entrevista central y el tema que veníamos anunciando. Se trata de Laura Lorenzo, que es psiquiatra. Ella es médica especialista en psiquiatría y se dedica a la psicofarmacología y en particular psicofarmacología en el embarazo y la lactancia. Bienvenida y muchas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, bienvenida, Laura. Acá Gracias. estamos en este programa que, bueno, vos ya lo sabés, nos ocupamos mucho de lo que es el parto respetado y bueno, y de las condiciones, las mejores condiciones para atravesar los embarazos, los partos y los puerperios y el vínculo con el hijo y la lactancia. Y bueno, y la mayoría de nuestros programas rondan alrededor, en algún momento siempre se toca, o de partos, como decía Milcar, siempre hablamos de tetas. Sí. Sí. Y bueno, en este programa nosotras teníamos muchas ganas, hace mucho tiempo que queremos hablar sobre este tema que tiene que ver con los trastornos de ansiedad. Tal vez no es exactamente esa la palabra, ahora la vas a definir. Pero durante el embarazo y durante el puerperio de las mujeres, especialmente en esa etapa en donde una le da la teta al bebé, ¿no? Claro. Por el tema de la medicación. Y las cosas que nos pasan, que digamos, no estamos igual cuando estamos embarazadas y después de parir, no estamos igual que antes de haber estado embarazadas, ¿no? Sentimos cosas distintas, nos sentimos raras, nos pasan cosas que no sabemos por qué nos pasan y bueno, ¿no? Hay una explicación orgánica, para decirlo de alguna manera. Sí, ni hablar. Primera pregunta, como para introducir al tema, me gustaría que nos contaras, vos como profesional, que nos definieras qué son los trastornos de ansiedad, o qué es la ansiedad. Bueno, como trastorno. Bien, la ansiedad en sí es una emoción vital, necesaria para la persistencia de la especie, justamente es lo que nos permite la reacción de huida o ataque, si uno lo sitúa en el reino animal, y bueno, nos permite adaptarnos básicamente. Cuando la ansiedad se vuelve disfuncional, nos empieza a complicar, empieza a generar síntomas, es posible que constituya alguna forma de trastorno de ansiedad. Cuando hablamos de trastornos de ansiedad estamos hablando de enfermedades, de patologías. Y esto es importante porque muchas veces se considera a veces que una persona tiene un poco de ansiedad frente a una determinada situación y entonces tiene que soportarla y pasarla y en realidad tiene un trastorno. Cuando alguien tiene un trastorno, el trastorno puede ser tratado, mejorado y la persona se alivia. Nuestra clasificación actual denomina trastorno de ansiedad justamente a un conjunto de enfermedades donde lo que predomina es la ansiedad. Clásicamente los divide en trastorno de pánico, por ejemplo, trastorno por ansiedad generalizada, trastorno fóbico, fobia social. El obsesivo con el famoso TOC, que hasta hay una obra de teatro. Exactamente. Bueno, recientemente hubo una modificación en el manual de clasificación y el trastorno obsesivo pasó a otro grupo, pero bueno, también es una condición que durante muchos años formó parte. Pero digamos que en ninguno de estos casos es algo que uno puede resolverlo con voluntad solamente. Exactamente, es muy importante esa idea, porque se trata de ponele onda, ya está, levántate de la cama, estás deprimida, bueno, va, arriba, onda. No se trata de eso. Esta idea de seguir como ¿no? si nada pasara no ayuda. No, y en el caso de los trastornos de ansiedad en las mujeres, sabemos que son más frecuentes que en los hombres y la etapa en la cual son más frecuentes es justamente la etapa fértil. Bien. Con lo cual es altamente probable que una mujer con un trastorno de ansiedad previo quede embarazada y tengamos que enfrentarnos allí a la situación de mantener la medicación, no mantenerla, moverla, sacarla. Y vos en tu experiencia, vos que observás que las mujeres que se embarazan
y atraviesan un trastorno, una determinada de estas patologías, ¿ya las tenían antes y ya las habían padecido o el embarazo agrava esos trastornos? Es importante por ahí destacar un concepto. El embarazo no protege de ningún trastorno psiquiátrico. Existía históricamente la idea de que una mujer embarazada, por el mero hecho de estar embarazada, estaba feliz, no iba a tener ningún problema y por lo tanto, si tenía alguna enfermedad previa, esto se iba a mejorar por el solo hecho de estar embarazada. Sí, en realidad es una convención social. Claro, tal cual. Claro, como para dejarnos idealización de la contentas en la maternidad, casa, claro. estás embarazada, quédate en tu Exacto. casa contenta y no hagas nada más. Sé embarazo. Claro. Es verdad. Sí, y esto hace, aún hasta hoy, por suerte cada vez menos, que muchas mujeres tengan que padecer la sintomatología de un trastorno de ansiedad sin tratamiento, porque supuestamente deberían estar bien durante el embarazo por el solo hecho de estar embarazadas. Claro, por un mandato social, sociocultural Exacto. y no por la realidad de lo que es decir, Exacto. estás angustiada, dolorida emocionalmente, físicamente. O estás enferma. Y estás enferma. Estás claro, enferma, claro. Por eso es tan importante considerar que el embarazo no va a proteger de una recaída. Ujú. Como te decía antes, los trastornos de ansiedad son más frecuentes en las mujeres que en los varones y en edad fértil. La posibilidad de que aparezcan durante el embarazo existe como tal, como en cualquier persona, ¿sí? Por eso la idea de que no protege. Por ahí no hay datos muy estrictos en cuanto a si el embarazo desencadena, pero como cualquier factor de estrés, tanto biológico como psicológico, podría generar en alguien vulnerable el comienzo, por ejemplo, de un trastorno de pánico, perfectamente. Y en el puerperio, viste que se habla del puerperio o del posparto y se lo asocia con una frase que a mí me da no me gusta que alegremente se le diga depresión posparto a un momento en donde en realidad para mí, posición personal, aún a lo que le pasa después del parto es que, bueno, que se adapta a una situación nueva y que mucho tiene que ver con cómo atravesó ese parto, cuánto fue respetada en ese parto, si ese parto fue protagónico o qué es lo que le movilizó a ella como mujer ese momento, y después atraviesa, bueno, una situación nueva. Me pongo, a veces mi vida me cambió tanto que bueno, que por ahí no sé dónde estoy parada, pero eso no necesariamente quiere decir depresión posparto. Creo que la depresión posparto es una cosa seria y sí es una patología. Absolutamente, absolutamente. De por sí, el tiempo de posparto es un tiempo de alta vulnerabilidad para recaída de trastorno o trastornos psiquiátricos del nuevo inicio. Pero por eso es muy importante diferenciar lo que puede ser la aparición de una enfermedad en el posparto o la recaída de lo que vos comentabas, que es una cuestión de adaptación, ¿sí? Porque es un tiempo vulnerable, más allá de la modificación de la vida de la mujer, hay una modificación drástica en los niveles hormonales. Claro. Laura, te quiero hacer una pregunta, volviendo un poquito para atrás en lo que estabas hablando, porque ya pasamos al posparto, pero una embarazada con trastornos de ansiedad es tratada, obviamente, y por este tratamiento, ¿su bebé no corre peligro? Es una pregunta bastante amplia, ¿sí? Yo suelo explicar que trabajamos en el caso por caso. Si una mujer tiene un trastorno de ansiedad y queda embarazada y necesita el tratamiento, la idea es que el tratamiento continúe o se implemente si es un caso nuevo. Claro, si es un ¿no? caso nuevo, sí. Los riesgos de la medicación, en este caso, de los psicofármacos en el embarazo, son riesgos que podemos evaluar teniendo en cuenta que del otro lado de la balanza está el riesgo de la enfermedad no tratada, lo cual no es una cosa menor, porque si las enfermedades psiquiátricas no produjeran absolutamente ningún problema, simplemente las dejaríamos sin medicación y eso es todo. Claro. Pero no es así. Las enfermedades psiquiátricas, la depresión particularmente, por ejemplo, se asocia a un mayor riesgo de parto prematuro o bebés de bajo peso. Eso te iba a preguntar, ¿qué vínculo había entre las patologías durante el embarazo y los partos de esas mujeres? Sí,
En el caso de la depresión está bastante claro que se asocia a estos dos aspectos de resultado, bajo peso y prematurez. En el caso de los trastornos de ansiedad no está tan clara esta asociación. No obstante lo cual, la ansiedad, independientemente de que haya un trastorno psiquiátrico, la ansiedad no tratada sí se puede asociar, o se asocia en los estudios, a un mayor riesgo de bebés prematuros o de bajo peso. Por eso es que es importante no perder de vista este aspecto, porque no es sin consecuencias. Claro, o sea, lo que vos recomendás es hacer el tratamiento correspondiente. Siempre hay un tratamiento específico para cada tipo de patología. Yo lo que recomiendo es que una futura mamá, una mujer con un trastorno psiquiátrico embarazada, debe estar bien. Perfecto. Y si para estar bien hay que manejar un tratamiento farmacológico y otras formas de tratamiento, bueno, esto es lo que hay que hacer. No le podemos pedir a la mamá que trate ella de acomodarse su malestar, porque es una enfermedad. Laura, volviendo, a propósito de esto, después vamos a ir un poquito más adentro con algunos de los trastornos más comunes, porque hay mujeres, sabemos que están escuchando, por ahí no se animan a preguntar. Sí, y también está el tema del riesgo de la medicación. Por eso está la medicación, está el tema de la mamá, está el tema del bebé, está durante el embarazo y está durante la lactancia. Digamos, hay distintas aristas. Pero queremos saber todo ya. Estamos ansiosas nosotras. Hacemos un combo y contestanos. No, pero yo lo que te preguntaba es, volviendo al tema de ¿cuál es vos como profesional, pero también como persona, como mujer? Es decir, esta pregunta se la podríamos hacer también a una persona no profesional, porque tiene que ver con la sociedad. ¿Cuál es lo que vos ves que es la valoración de la sociedad, de nuestra sociedad, de esta patología de la ansiedad? Es decir, así como yo recién decía, bueno, está depresiva, bueno, dale, salí, vení conmigo, vamos a hacer compras, ponerle onda, qué sé yo qué, y la gente cree que la mujer que está con depresión es porque no le pone voluntad y no puede salir, como que depende de ella, y es una cosa caprichosa que ella quiere estar en esa situación, ¿no? Entonces, pensar en esto, ¿no? ¿Cuánto hay de mandato social o de carga cultural respecto de no darle entidad a esto como una enfermedad, como podría ser una diabetes? ¿Por qué una diabetes tiene entidad? ¿Por qué una cardiopatía tiene entidad y un trastorno psiquiátrico no la tiene para la sociedad? Bien, esto va más allá del momento del embarazo. Puede ser en cualquier momento de la vida. Sí, yo creo que en los últimos años los trastornos de ansiedad han ocupado un lugar más relevante y han empezado a ser considerados trastornos tratables. Cuando yo empecé mi práctica, por ejemplo, no se conocía mucho acerca del trastorno de pánico. ¿Hace cuánto que sos psiquiatra? ¿Muchos años? Y sí, desde el año... Yo hice la residencia allá por fines de los 80, así que... Un montón. Un montón. No quiero ni sacar la cuenta. ¿Y siempre te dedicaste a...? Sí, mayormente... ¿Siempre fuiste psiquiatra en ejercicio, digamos, de la profesión? Sí, siempre. Sí, siempre bien. Me dediqué a la práctica clínica y mayormente a la psicofarmacología. Bien. Entonces vos decías que antes no se hablaba de trastorno de pánico. Por ejemplo, no se conocía y mucha gente de pronto se veía obligada a manejarse como podía frente a la aparición de síntomas, porque no eran considerados un problema, eran una cuestión de, bueno, de ánimo. Algo que no puede hacer, bueno, que se esfuerce para hacerlo. Lo mismo en el caso, por ejemplo, el más claro a mi criterio es el de la fobia social. Claro. O la ansiedad de desempeño social, que es un trastorno que funciona muy bien con tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, alivia muchísimo, pero que si no se define, hace que la gente tenga que padecer sintomatología por enfrentarse a una situación de exposición social. Claro. Entonces, creo que en estos últimos tiempos las cosas por suerte han ido cambiando. Por ahí tenemos como un movimiento de péndulo en este sentido y de no darles lugar, ha empezado como a aparecer en otro tiempo
un exceso de diagnóstico. Claro, lo que ¿no? pasa Entonces, que también... todo el mundo tiene un trastorno. Claro. Pasa mucho en Eso los es trabajos, que también hay muchas licencias psiquiátricas, entonces ya como que es lo que estás diciendo, es un péndulo. Entonces todo el mundo tiene fobia, todo el mundo, y no se lo toma realmente con la seriedad que tiene el tema. O está loca, ¿cuánto hace que no viene a trabajar? Sí, bueno, Por ahí, con el viste tema... que, es horrible, pero puede llegar No, a no, pasar por ese lado. en las licencias psiquiátricas de madres que acaban de parir, eso es muy clásico, porque como la licencia no se extiende más de, ¿no? de determinados días, las mujeres tienen que sacar licencias por psiquiátricas, perdón, como si fueran locas para estar más tiempo con Yo su lo bebé. hice, sí. Pero bueno, digo, aparte de eso, tenemos los trastornos que son ciertos, ¿no? Y acá tenemos una pregunta de Sol Giberti que pregunta, por ejemplo, ¿qué ocurre con la medicación para la ansiedad y la lactancia? ¿No es que esa mujer ya parió? Bien. Medicación para la ansiedad, habitualmente lo que yo considero son los antidepresivos, fundamentalmente los inhibidores de recaptación de serotonina, los antidepresivos más comunes, que funcionan muy bien como tratamiento para los trastornos de ansiedad, y las benzodiazepinas, clonazepam, lorazepam y demás. Ninguno de estos dos grupos de fármacos son absolutamente incompatibles con la lactancia. Creo que en esto es importante destacar que el riesgo que puede correr el bebé durante la lactancia, si la mamá toma alguno de estos fármacos, no solo depende del fármaco que toma la mamá, sino también de la condición del bebé. No es lo mismo un prematuro bajo peso tomando la teta de una mamá que está tomando medicación que un bebé a término con buen nivel de desarrollo. En términos generales no se consideran fármacos complicados para manejar en la lactancia. Lo que pasa es que muchas veces, al menos lo que yo suelo encontrar en mi práctica, uno tiene que encontrar acuerdo con el pediatra en este punto. De los antidepresivos que les mencionaba, que son tratamiento habitual para los trastornos de ansiedad, ninguno de ellos, según últimos datos, supera el 10% del nivel plasmático de la madre, no supera el 10% en la leche materna. Esto es en la lactancia, por eso. Estamos hablando de la lactancia. Estamos hablando de lactancia. Decime los nombres. Sertralina, floxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, y recientemente apareció en el mercado la fluvoxamina, también del mismo grupo, pero no se está usando tanto, porque hace poquito que está. Bien. Estos son los inhibidores, los antidepresivos. Sí. En el caso de las benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam, lorazepam. El famoso ribotril. Sí. Clonazepam. O el Valium. Diazepam. Sí. Sí. Bueno, por eso, esa familia, Bueno, que es conocida, grupo, el nombre comercial. Sí. Exactamente. Ese grupo de fármacos, como todos, tiene pasaje a la leche materna. La leche materna, el nivel no es elevado, no es igual para todos, algunos pasan más, otros menos, pero ahí lo que de pronto puede ser importante es la dosis. ¿Sí? Ahí sí hay una cuestión en relación a la dosis. Si la mamá toma mucha dosis, es probable que tenga un mayor pasaje. ¿Y cuáles serían los efectos en el bebé que está tomando la teta? Básicamente somnolencia, claro, con lo cual... Con las benzodiazepinas. Con las benzodiazepinas, con lo cual, si uno decide con la paciente y con el pediatra manejar la lactancia con benzodiazepinas, el pediatra alertará a la mamá acerca de cuáles son los indicios que pueden hacerle sospechar que el bebé está sufriendo los efectos de esa medicación, ¿sí? Estará más en contacto, lo monitoreará más. No son fármacos difíciles de manejar. Y en el caso de, digamos, de ustedes, de los psiquiatras, los que indican, porque los que indican la farmacología para los trastornos de ansiedad son los psiquiatras. Sí, habitualmente. Habitualmente. A veces también otros médicos. Los clínicos. Sí. Los clínicos, sí. Bien. Ustedes tienen evidencia de que pueden bajarle la dosis que vienen consumiendo las mujeres de estos fármacos para poder lograr una tolerancia durante la lactancia, por ejemplo, que le permita al bebé, por ejemplo, no tener esta somnolencia y le permita a la mamá estar bien. La idea es que uno, si tiene que tratar a la mamá, la tiene que tratar con la dosis que corresponde para que esté bien. Claro. Porque si no, lo que yo estoy haciendo es
sumar exposiciones. Bien. ¿Sí? Y acá hay un concepto que por ahí me gustaría transmitirle. Lo que uno intenta, tanto en el embarazo como en la lactancia, es minimizar el número de exposiciones que recibe el bebé. Se considera exposición, por ejemplo, cada fármaco, pero también la enfermedad no tratada. Entonces, en el caso de la lactancia, si yo le doy una dosis subterapéutica a la mamá, voy a tener doble exposición. Va a tomar medicamento y además va a estar nerviosa. Exacto. Va a estar, claro. Tiene síntomas y tiene medicación. Claro. Entonces no es un buen negocio. Entonces el bebé está doblemente expuesto. Exacto, porque Bien. el objetivo es minimizar el número de exposiciones. ¿Por qué? Porque en este tema no hay ninguna decisión que sea libre de riesgo. Lo que hacemos es elegir el riesgo menor. Bien. ¿Y cuál es el daño al bebé que recibe tantas exposiciones? Es decir, que recibe... Por ahí no te lo pregunto por lo medicamentoso, porque bueno, calculo que evaluarán esos riesgos desde el punto de vista de la medicación. Pero ¿cuál es el riesgo del bebé de que la madre esté todo el tiempo con síntomas de ansiedad? Fundamentalmente se ve en la relación del vínculo. Es decir, es una etapa en la cual necesitamos que la mamá esté bien, porque estamos generando esta etapa de apego que es fundamental para el desarrollo de ese bebé. Entonces, yo siempre digo que es preferible, si uno no puede suspender la medicación o bajarla, o la paciente tiene una medicación que no es compatible con la lactancia, es preferible una mamadera dada con amor. Sí, y la mamá sana. Claro, y la mamá bien. Laura, Bien. discúlpame, ¿cuáles serían los indicios de una mujer que para darse cuenta de que realmente tiene un trastorno de ansiedad? Independientemente de que sea mujer o varón, los síntomas en general son los mismos, según el tipo de trastorno de ansiedad. La ansiedad como tal, que aparece, por ejemplo, en el trastorno por ansiedad generalizada, se relaciona con presencia de preocupaciones permanentes por cosas pequeñas, no poder sacar estas preocupaciones de la cabeza, tensión, dificultades para concentrarse, problemas para dormir. En el caso de un trastorno de pánico, lo que suele aparecer como primer síntoma es un ataque de pánico, ¿sí? El ataque de pánico es una entidad en la cual aparecen una serie de síntomas psíquicos y físicos de forma aguda, en un tiempo acotado, en una circunstancia que no amerita. Es como si uno tuviera un disparo de alarma en una situación que no es necesario. Estos síntomas, por ejemplo, pueden ser taquicardia, sudoración, sensación de falta de aire, temblor, náuseas. Llanto, por ejemplo, de repente sin explicación. Si es llanto solo, yo me inclino a pensar que, bueno, algo le pasa a esta persona, habrá que ver qué más, ¿sí? El ataque de pánico tiene una caracterización, que es la que nosotros utilizamos para definirlo, y por lo tanto necesita la presencia de una serie de síntomas para hacer el diagnóstico. Entonces, pongo estos dos ejemplos porque son de pronto los más comunes, ¿no? La ansiedad generalizada y el trastorno de pánico. Además, perdóname, yo como paciente psiquiátrica consuetudinaria, desde el día que nací más o menos, el trastorno de pánico no te deja vivir. Es decir, no podés, lo único que te pasa en la vida es el trastorno de pánico. Es una situación de asfixia profunda. Algunos, bueno, Laura habrá escuchado miles de relatos, pero algunos lo identifican algo con el cuerpo físico, es decir, taquicardia, me voy a morir, voy a tener un ataque cardíaco. Y otros, en mi caso, me voy a volver loca. Y eso es, y no pasó nada, y por ahí un poco de sudoración y nada más, pero digamos, son dos situaciones en donde vos no podés hacer otra cosa que pensar en eso. Y es irracional, no lo podés manejar. Y no hay nada, ninguna herramienta, hasta que después entras en tratamiento y empezás a tener herramientas. Por un lado está la farmacología y por otro lado está lo que te acompaña, las terapias cognitivas. Bueno, pero ¿qué es lo que desencadena eso? Y bueno, ¿qué desencadena un ataque de pánico? Si supiéramos eso, Rosario, estaríamos tan felices. Nos vamos a ir vamos a hacer una pausa. Ya que tengo más preguntas. Ya sé, pero no vamos a desencadenar el ataque de pánico de nuestro operador porque tiene que cumplir con la pauta, que es 6:30 tenemos tema. Vamos y volvemos. Ahí está. Dale.
En el brillo de tus ojos se ve. Vos sabés que estamos vivos sin saber para qué. En el fondo de tu alma puede ser o no ser. Vos sabés que continuamos sin saber el por qué. Bueno, acá en el último tramo de Vos Sabés, estamos atravesando este programa número 165 con el tema que nos trae hoy, que es la ansiedad y sus trastornos durante el embarazo y el puerperio. Estamos con Laura Lorenzo, que es psiquiatra, que es especialista en estas cosas, trabaja con mujeres embarazadas, con mujeres puérperas, y se dedica y se especializó en la farmacología. Y acá en la tanda, por supuesto, como en todas las tandas de Vos Sabés, siempre pasa lo más jugoso. Acabamos de presenciar una sesión de terapia individual de Soledad Gili con la doctora Laura Lorenzo. Nos enteramos de todos sus trastornos de Cuidado ansiedad. ahí, del otro lado del vidrio también, cuídense. No. Pero bueno, pero, Rosario tenía muchas preguntas. No, Me pasó tenía el bueno, preguntas. doctora. No, y también, a ver, no por nada se hizo una obra de teatro que es cómica, que es TOC, porque realmente hay trastornos o TOC que generan mucha gracia. Son cosas que uno hace, que algunas personas, pero miren quién está ahí del otro lado del vidrio. Tito Plaza. Tito, me sacas del eje. Bueno, ahí lo saludamos. Quédate. Ahí está, se Danos queda. unos Bueno, besos. gracias por la visita. Qué Siempre grande, Tito ahí. Qué grande. Ahí nos sigue escuchando, muy Bueno, bien. me parece ¿Tendrá muy algún bien. trastorno de ansiedad, Tito? No, ¿Algún Tito TOC? no, Tito no, con esa... Pero hay trastornos que son, ¿cómo se llaman? Vos recién le diste un nombre. con todas las cosas que dije. No, bueno, esas personas que, por ejemplo, tienen, ahí está, obsesiones. Distintos bueno, tipos de obsesiones. Bueno, el trastorno, el TOC es trastorno obsesivo compulsivo. Ahí Es está, decir, compulsivo. no puedes dejar de pensar en En algo algo. determinado y compulsivamente haces cosas. Es irracional. Y supuestamente tener todo bajo control. Que el control es la gran palabra, ¿no? Detrás de los trastornos de la ansiedad. Sería algo para pensar, sí. Dentro Sí, de lo sí. que es desde la perspectiva más psicológica. Eso, no Sí. neurológica, porque también eso es importante como aclarar, ¿no? Hay un cerebro que funciona perfectamente o con algunos Algunas problemitas. alteraciones. Y esos esto es lo que problemitas nosotros la intentamos farmacología los trata de Ujú. solucionar. medicar. Así es. Y además ese cerebro que supongamos que anda más o menos bien, pero a veces ese cerebro produce pensamientos no demasiado agradables y ahí se convierte en un problema psicológico. ¿Sería algo así? Sería algo de esto, sí, Ujú. no podemos separar tanto porque Claro. en realidad Somos una unidad además. sí, y de hecho pensar también genera cambios químicos, Exacto. entonces, y las psicoterapias también modifican. Pero eso no se químicamente. entiende. Cuesta. Y no se entiende, mira, y te llevo al parto, porque no vas a zafar. Del parto acá se habla siempre. No se entiende que justamente que determinados estímulos hagan modificar al cerebro, ¿no? Pensamientos, situaciones, emociones, hagan modificar al cerebro para bien o para mal. En el caso del parto, por ejemplo, la cantidad de estímulos negativos que hacen que el cerebro no libere oxitocina y no podamos parir, Ujú. pareciera a veces que algunos médicos no se dan cuenta. Y, y se pone a la mujer en una situación de estrés en el trabajo de parto Sí. y se consigue la cesárea innecesaria Sí. porque no logró dilatar, porque no logró liberar oxitocina y no logró dejarse atravesar por las hormonas del parto. Sí, y teniendo en cuenta que estamos hablando de trastornos de ansiedad, ese es un muy buen punto a tener en cuenta en las pacientes. ¿Por qué? Porque ya de por sí la situación de parto es una situación de tensión, de ansiedad, sobre todo si es el primero, uno no lo conoce, no Ujú. sabe qué va a pasar. Si una mujer que tiene un trastorno de ansiedad se enfrenta a esto por primera vez, aun cuando esté tratada correctamente en su enfermedad, va a pasar por esta tensión, esta preocupación y demás como cualquiera. En estos casos, por ahí es muy importante poder hacer un acompañamiento cercano, que esto es una de las cosas que yo estoy recomendando últimamente, porque por esto mismo que vos decís, Lorena, si la mujer se puede conectar con la situación de parto, va a funcionar mucho mejor. En esto funciona muchísimo la partera que acompaña, ¿sí? La partera que puede estar permanentemente durante el trabajo de parto, el parto y el puerperio inmediato. Y en algunas situaciones yo lo he indicado, en casos de pacientes que he visto en algunas oportunidades, he indicado y suelo
indicarlo cada vez más, porque me parece que facilita muchísimo, más allá de que la persona esté medicada, ¿sí? Esto es algo más. Y entiendo que permite que la llegada al mundo de ese bebé esté acompañada por una mamá que interviene activamente. Claro. ¿Sí? Aún cuando tiene una enfermedad tratada y todo lo demás, ¿sí? Yo creo que esto no debería evitarse, no debería ser algo que las mujeres de lo que no puedan participar, aún cuando tienen una enfermedad. Bueno, estábamos hoy que me cortaron el mambo con esto de dónde salen estos tipos de enfermedades, ¿no? Porque yo sé que si se supiera a ciencia exacta sería otro cantar, pero esta cuestión de medicar, te voy a decir la verdad, Laura, a mí no me gusta. No me gusta vivir de la medicación, es mi caso particular, ahora, me he pasado la vida y conozco gente que se ha pasado la vida buscando cuestiones alternativas, ¿no?, a la medicación. Pero tampoco las cuestiones alternativas llegan a la solución de estos temas. Uno sabe que hay muchos trastornos que están vinculados con el entorno y con el contexto y con el tipo de vida que nosotros llevamos adelante, más en una ciudad. Pero esto de la medicación, porque en el corte Sole te preguntaba si uno toma una medicación, ¿cómo hacer? ¿Se puede dejar de tomar para no depender siempre de esa medicación? Depende qué medicación, depende qué circunstancia. Cuando hablamos de trastornos de ansiedad, estamos hablando de enfermedades. Vuelvo a lo que charlábamos al principio. Y como cualquier enfermedad, si tiene un tratamiento farmacológico, es esperable que este tratamiento se mantenga, se siga, pase un tiempo y después eventualmente se pueda retirar. En este sentido, algunos trastornos de ansiedad, como por ejemplo el trastorno de pánico, a veces conviene pensarlo como, bueno, si alguien tiene hipertensión, ¿sí? Obviamente que si tiene hipertensión va a necesitar un tratamiento farmacológico, pero además también le va a hacer bien de pronto hacer ejercicios, hacer una dieta. No, está claro, ¿sí? Incluso es más fácil que se acepte la medicación ante patologías como esta, la hipertensión, que cuestiones que tienen que ver más con la cabeza de uno, ¿no? A veces, muchas veces uno lo niega. Porque no se considera a la cabeza un órgano. El cerebro es un órgano, porque eso es la cultura, eso es lo que a mí me enoja de la cultura, que es, te piden voluntad. Cuando vos tenés una patología, tenés un cerebro que no produce neurotransmisión. Ponele, no sé, acá Laura me dirá, hay algo que falla en esa conexión. Por ejemplo, vos tenés diabetes, tu páncreas no secreta insulina, ¿y qué haces? La vas bajando lentamente hasta... No, si no vas a secretar nunca insulina, ya estás diagnosticada como diabética. Vas a tener que tomar toda la vida insulina. O la enfermedad más común que hay ahora en las mujeres es el hipotiroidismo. La mitad de las mujeres que yo conozco toman T4. ¿Y sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de tomar T4 si no te anda la tiroides? Ah, pero como es la tiroides, eso es serio. Ahora, cuando es la cabeza, no, loca, dale, es lo que yo digo, ponele onda. Bueno, pero por eso, saliendo de esta convención social que es un lugar común y es muy fácil caer de lo que está comentando Lore. ¿Da vergüenza? ¿Le da vergüenza pero a las por personas? Supuesto que le da vergüenza a las tiene... personas. Decir que y tenés... no es lo más grato decirle al mundo, tomo clonazepam para dormir. No sé. A ver, ay, ¿por qué no dormir? Date una vuelta manzana, date 2 vueltas manzanas por día. Yo veo a veces, la vez pasada veía en C5N un tipo que decía... lo mismo que te da clonazepam te lo da ir a correrte a la plaza media hora. Y yo digo, este tipo es un boludo, no puede decirlo tan livianamente. Cuando yo soy una mina que he intentado de todo para poder dejarlo, entonces yo me siento insultada por una persona que me subestima de esa manera. Yo te he visto con la bicicleta. Pero por eso, más vale, yo hago terapia, hago actividad física, modifiqué mi alimentación a la noche para no irme a dormir pesada. O sea, lo que estaba al alcance de mi mano y lo que me fui enterando, yo fui modificándolo. Sin embargo, sigue siendo una cuenta pendiente para solucionar. Pero bueno, lo que le quería preguntar a Laura, y para dejar también tranquila a los oyentes, esto es un trastorno que se puede desatar antes, durante, después del embarazo,
pero también se puede dejar atrás en la vida. No es algo que vamos a llevar a todos lados para siempre. No necesariamente. Lo podemos superar. No Depende de necesariamente. cada persona y Hay veces que los diferentes trastornos de ansiedad tienen una evolución, a veces se acotan durante un tiempo, se termina el tratamiento, a veces vuelven, a veces no, depende. Por eso, entonces hay que decir también, digamos, yo igual creo que cada persona es única, digamos, además de que compartimos una cultura y que somos muy parecidos en un montón de cosas, cada persona es única, cada persona, capaz que a vos te viene bien el clonazepam y a otro le viene bien correr la vuelta a manzana. ¿Qué sé sí, yo? obvio, pero Digamos, tampoco lo son importa- recetas perfectas para... No, pero bueno, está bueno también decir que primero que es, como bien se decía acá, es erróneo admitir que uno tiene en tal caso un problema y que por eso uno está loca livianamente, ¿no? Que por ahí hay que tratarlo. Pero después, este temor a empezar a tratarme, está bueno que también vos lo digas, que sí se puede después dejar o bajar los niveles de medicación iniciales. Si lo que Como da pánico cualquier es tomar una tratamiento. medicación. Como cualquier tratamiento, tiene un tiempo, ¿sí? Al menos en lo que es trastornos de ansiedad, no todos son de tratamiento crónico. En algunos casos más severos por ahí sí, pero no son todos de tratamiento crónico. Hay otras enfermedades psiquiátricas que sí requieren tratamiento permanente, pero bueno, ya entramos en otro tipo Laura, de antes de que se nos enfermedades. vaya la hora, porque estamos ahí nomás, pero antes me gustaría que, también porque tenemos algunos mensajes que no están en el muro, pero que los tenemos por mensajes de texto, que nos preguntan cómo abordar el embarazo con trastornos de ansiedad. Es decir, farmacológicamente, ¿es viable, es compatible la medicación y el embarazo? Sí, como les decía antes, los dos grupos de fármacos, los antidepresivos y las benzodiazepinas, que son el tratamiento indicado para los trastornos de ansiedad, no son considerados fármacos de alto riesgo durante el embarazo. Nosotros durante el embarazo vamos a evaluar el riesgo de la medicación en 3 etapas. En lo que llamamos el periodo gestacional, donde vamos a considerar básicamente el riesgo de malformaciones, que es lo que más asusta. En lo que es el periodo perinatal, donde vamos a considerar la adaptación del bebé en el momento que nace, y el neurodesarrollo, donde vamos a ver si el fármaco que utilizó la mamá influye o no en el desarrollo neurológico. Los antidepresivos no han demostrado ser teratógenos mayores. Hay un montón de datos, por suerte, actualmente hay un montón de información. Si bien lo que sucede habitualmente es que si hay algún dato en contra aparece más rápido que si hay datos a favor, o al menos se publica de una manera más rápida que si hay que si hay datos favorables. En términos generales, los antidepresivos no son difíciles de utilizar durante el embarazo. En lo que hace a la patología de la mamá, si lo viene tomando el antidepresivo y queda embarazada, vuelvo al concepto anterior. La idea es minimizar el número de exposiciones. Lo ideal sería que si estuvo tomando un fármaco, no lo interrumpa si quedó embarazada con ese mismo fármaco. Por ejemplo, un fármaco como la sertralina, supuestamente, que es uno de estos antidepresivos. ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos la misma exposición, ¿no? Queda embarazada con este fármaco, si nosotros lo retiramos y recae, tenemos 2 exposiciones, lo mismo que les contaba con la lactancia. En lo que hace al periodo perinatal, los antidepresivos están asociados a un aumento de riesgo de un síndrome que se llama síndrome de mala adaptación neonatal, que es un síndrome autolimitado, que los neonatólogos conocen bien, se maneja solo con observación e intervenciones de sostén. Y en cuanto a lo que hace a neurodesarrollo, si bien han empezado a aparecer algunos datos acerca de que podrían influir en el neurodesarrollo, aún no existe una evidencia fuerte que nos haga cambiar la práctica actualmente. Y siempre tenemos que recordar que del otro lado de la balanza está la enfermedad no tratada, que como mencionábamos en el caso de los trastornos de ansiedad o de la depresión, que también se utiliza este tipo de fármacos, no resultan. Es decir, la enfermedad no tratada causa tanto daño como... Causa problemas, como Exacto. les mencionaba.
bajo peso, prematurez, ¿sí? No malformaciones, Claro. es lo único que no está asociado. Por eso, bueno, siempre nos alarma. ¿Y esto qué en terapias, relación a la medicación. complementarias a lo que es la terapia farmacológica vos recomendás para transitar un embarazo con alguno de estos trastornos? ¿Cuáles son? Si ¿A dónde hay que ir a buscar? Si la mujer viene haciendo tratamiento psicoterapéutico, la idea es continuar con lo mismo. Si no lo tiene, de lo que hay más datos, al menos lo que se ha podido estudiar, es de la terapia cognitivo-conductual. Que es como una terapia que apunta Es una terapia a eso, ¿no? focalizada, que lo que busca es modificar Claro. cogniciones aprendidas mal, dicho muy sintéticamente, ¿no? Pero bueno, otras... Eso es muy interesante, porque es interesante decir que toda la vida estamos a tiempo de cambiar algunos patrones con los cuales nos manejamos y creemos que ya está, que somos así, cuestiones de nuestra personalidad, ¿no? Y ahora la neurociencia además está hablando de esto, de que uno puede volver a adiestrar el cerebro cuando uno realmente localiza dónde está el problema. Claro. Claro. Exactamente, sí, esa posibilidad está. ¿Y qué otras terapias que no sean, digamos, desde el enfoque psicológico o psiquiátrico, o qué otras actividades Yo colaboran habitualmente recomiendo para mejorar? Sí. actividades físicas, yoga, de pronto métodos de relajación, es decir, muy generalmente lo que yo digo, bueno, todo aquello, le digo a mis pacientes, todo aquello que te hace bien o te hacía bien antes, te va a hacer bien ahora. ¿Sí? Claro. Entonces, si no hay ninguna contraindicación obstétrica, ¿sí? Relajación, actividad física, conexión con cuestiones placenteras, todo esto ayuda, contribuye al bienestar, además del tratamiento. Bien. Bueno, muy interesante y podríamos seguir en Sí, algún sí. otro capítulo porque Encantador. hay un montón de cosas que van a quedar en el tintero que después de este programa cuando No, y me lo encanta escuchemos, hablar de cosas que no se hablan. que no se habla. Sí, Ujú. sí, Me sí. encanta. Y además ahuyentar estos mitos y miedos, ¿no? Sí. De decir, no, bueno, no, ¿qué hago? Conocemos mujeres que tienen miedo a quedar embarazadas porque están actualmente tomando medicación Sí. y no la pueden dejar. Han intentado y no lo han logrado, es decir, han recaído. Entonces, ¿cuál es el pronóstico desde ahora que todavía no estoy embarazada y que quiero tener... ¿Qué me va a pasar? ¿Va a ser todo, el bebé le va a pasar algo? Sí, va a tener, son todos cosas esos que miedos. inclusive además Son me mitos. imagino que van poniéndole piedritas a la balanza, es decir, cada vez estás peor. Porque si Claro. tu panorama es oscuro, Obvio. si vos lo pensás así a futuro. Sí, Pero yo evidentemente en se general puede. lo que planteo es que la decisión de ser madre no debería pasar por la medicación. Claro. Es decir, que no debería ser un impedimento. Si una mujer desea ser madre, por más que esté en tratamiento, bueno, se ve de qué manera, Claro. se ve qué alternativa, pero si el deseo de ser madre está, esto es lo principal. Pero bueno, Es pero hay que genial ir a cerrar con esa consultar, frase. hay que ir a consultar al lugar adecuado. Si No, la pero bueno, que consulta, todas sepan que pueden Claro. ser madres, que todas sepan que pueden pasar un buen embarazo tomando la medicación que necesitan para O estar modificando sanas, o buscándole la vuelta. buscándole la Sí, vuelta, por que eso- incluso van a poder amamantar a su bebé, y si no, la frase que dijiste hoy que también fue genial, si no puedes amamantar, no hay nada mejor que dar una mamadera dada con amor. Sí, Entonces totalmente. son tips que quedan de esta nota que son geniales. Todas pueden ser mamá, vemos cómo lo vamos a llevar adelante. exacto. Lo importante es que quieran. Ahí está. nos vamos cerrando, no tenemos ni tiempo para hablar del clásico que hoy presentamos, pero que tiene que ver con esto, tiene que ver con el amor. Es un tema de Led Zeppelin, nos sacamos el sombrero. Nos vamos con Led Zeppelin, All of My Love, ¿no? ¿Es así? ¿Sí? No, en inglés no, vos sabés Lo que no es vuelvo a nuestro decir, fuerte. All of My Love. Bárbaro. Bueno, y nos vamos, Rosario Bueno, y yo con programa, ahí está. nuestros, ¿cómo se llama? Malas. Nuestras malas, que son unos collares divinos que tenemos para espantar la mala onda. Ahí está. Ponerle buena energía al fin de semana y al resto de la semana. Te agradecemos un montón, Laura, que hayas estado. No, gracias. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón, como poder explicarte. Bueno, acá está, volvimos. Este es el tercer bloque, ¿verdad? Del Sí. programa número de 165. Ahí está, 165. Acá está, les habla Rosario Esperuello, que a veces vengo y a veces no, pero acá estoy con Sofía, que está comiendo unas galletitas. Y bueno, estamos Y además con... está con los auriculares. Y ¿Vos con vas a los ser periodista, auriculares. Sofía?
Como tu madre, ¿no? No, qué bueno, que haga su propio camino. Está muy bien. Bueno, Está seguimos muy bien. entonces con Sole Gili, acá Lorena, mi compañera y mi socia, y se ha sumado al estudio. Nuestra invitada del día de hoy, la entrevista central y el tema que veníamos anunciando, se trata de Laura Lorenzo, que es psiquiatra. Ella es médica especialista en psiquiatría y se dedica a la psicofarmacología y en particular psicofarmacología en el embarazo y la lactancia. Bienvenida y muchas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, bienvenida, Laura. Acá Gracias. estamos en este programa que, bueno, vos ya lo sabés, nos ocupamos mucho de lo que es el parto respetado y, bueno, y de las condiciones, las mejores condiciones para trastorno. Bien, la ansiedad en sí es una emoción vital, necesaria para la persistencia de la especie. Justamente es lo que nos permite la reacción de huida o ataque, si uno lo sitúa en el reino animal. Y bueno, nos permite adaptarnos básicamente. Cuando la ansiedad se vuelve disfuncional, nos empieza a complicar, empieza a generar síntomas, es posible que constituya alguna forma de trastorno de ansiedad. Cuando hablamos de trastornos de ansiedad estamos hablando de enfermedades, de patologías. Y esto es importante porque muchas veces se considera a veces que una persona tiene un poco de ansiedad frente a una determinada situación y entonces tiene que soportarla y pasarla y en realidad tiene un trastorno. Cuando alguien tiene un trastorno, el trastorno puede ser tratado, mejorado y la persona se alivia. Nuestra clasificación actual denomina trastorno de ansiedad justamente a un conjunto de enfermedades donde lo que predomina es la ansiedad. Clásicamente los divide en trastorno de pánico, por ejemplo, trastorno... Empezar los embarazos, los partos y los puerperios y el vínculo con el hijo y la lactancia y bueno, y la mayoría de nuestros programas rondan alrededor, en algún momento siempre se toca, o de partos, como decía Milcar, siempre hablamos de tetas. Sí. Sí. Y bueno, en este programa nosotras teníamos muchas ganas, hace mucho tiempo que queremos hablar sobre este tema que tiene que ver con los trastornos de ansiedad. Tal vez no es exactamente esa la palabra, ahora la vas a definir. Pero durante el embarazo y durante el puerperio de las mujeres, especialmente en esa etapa en donde una le da la teta al bebé, ¿no? Claro. Por el tema de la medicación. Y las cosas que nos pasan, que digamos, no estamos igual cuando estamos embarazadas y después de parir, no estamos igual que antes de haber estado embarazadas. ¿No? Sentimos cosas distintas, nos sentimos raras, nos pasan cosas que no sabemos por qué nos pasan y bueno, ¿no? Hay una explicación orgánica, para decirlo de alguna manera. Sí, ni hablar. Primera pregunta, como para introducir al tema, me gustaría que nos contaras, vos como profesional, que nos definieras qué son los trastornos de ansiedad, o qué es la ansiedad. Bueno, Como ansiedad generalizada, trastorno fóbico, fobia social. El obsesivo con el famoso TOC, que hasta hay una obra de teatro. Exactamente. Bueno, recientemente hubo una modificación en el manual de clasificación y el trastorno obsesivo pasó a otro grupo, pero bueno, también es una condición que durante muchos años formó parte. Pero digamos que en ninguno de estos casos es algo que uno puede resolverlo con voluntad solamente. Exactamente, es muy importante esa idea, porque se trata de... Ponele onda, ya está, levántate de la cama, claro. estás deprimida, bueno, va, arriba, onda. No se trata Claro, de eso. esta idea No de seguir como si, necesariamente, como no, si claro. nada pasara no ayuda. No, y en el caso de los trastornos de ansiedad en las mujeres, sabemos que son más frecuentes que en los hombres y la etapa en la cual son más frecuentes es justamente la etapa fértil. Bien. Con lo cual es altamente probable que una mujer con un trastorno de ansiedad previo quede embarazada y tengamos que enfrentarnos allí a la situación de mantener la medicación, no mantenerla, moverla, sacarla. Y vos etcétera. en tu experiencia, vos que observás que las mujeres que se embarazan y atraviesan un trastorno, una determinada de estas patologías, ¿ya las tenían antes y ya las habían padecido o el embarazo agrava esos trastornos? Es importante por ahí destacar un concepto. El embarazo no protege de ningún trastorno psiquiátrico. Existía históricamente la idea de que una mujer embarazada
por el mero hecho de estar embarazada estaba feliz, no iba a tener ningún problema y por lo tanto si tenía alguna enfermedad previa esto se iba a mejorar por el solo hecho de estar embarazada. Sí, en realidad es una convención social. Claro, tal cual. Claro, Como es para la dejarnos idealización de la contentas en la maternidad, casa, claro. estás embarazada, quédate en tu Exacto. casa contenta y no hagas nada más. Se embarazo. Claro. Es verdad. Sí, y esto hace, aún hasta hoy, por suerte cada vez menos, que muchas mujeres tengan que padecer la sintomatología de un trastorno de ansiedad sin tratamiento, porque supuestamente deberían estar bien durante el embarazo por el solo hecho de estar embarazadas. Claro, por un mandato social, sociocultural Exacto. y no por la realidad de lo que es. Es decir, Exacto. estás